Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel. En el nombre de todos los estudiantes, les queremos dar la bienvenida para que juntos lleguemos a la conclusión de este libro de Efesios y para que juntos indaguemos este último capítulo que nos habla exactamente qué es lo que tenemos que recibir hoy en día, en estos últimos días. Le damos la bienvenida entonces y le pedimos al Dios Todopoderoso, antes de comenzar, que nos ilumine la mente para poder traerles a ustedes este estudio de gran importancia, pues creemos que el cristiano lo necesita mucho hoy en día. Le pedimos al Dios Todopoderoso en el nombre sagrado de Jesús. Si le vamos a dar un título a esta lección hoy en día, este último capítulo de Efesios, capítulo 6, podemos decir la armadura del cristiano, las armas que necesita el hombre y la mujer en estos últimos días, aquellos de ustedes elegidos, que saben la hora de tentación viene, que saben que viene el falso Mesías a este mundo, a engañar al mundo. En la lección anterior nos habíamos quedado en ese capítulo 5, donde habíamos visto al hogar cristiano, cómo los esposos y las esposas se deben de comportar en un hogar cristiano. Y vemos que la pauta de los capítulos y de los versículos en verdad no se sigue, porque vemos que el mismo tema continúa en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, donde se habla también acerca de los hijos y de los siervos. Por tanto, en el hogar cristiano tenemos al padre, esposo, madre, esposa, hijos y siervos, y la responsabilidad de ellos en un hogar cristiano. Entonces, leamos en el versículo 10 acerca de la armadura del elegido y del cristiano para estos últimos días. Con palabra de sabiduría se lo pedimos al Señor en el nombre de Jesús. Versículo 10, y leo: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú pones tu vida en las manos del Señor, en verdad tienes una fuerza que no tiene comparación en este mundo. Tú lo sabes. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y este es el tema principal de este capítulo. Hay que ponerse la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Escuchemos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás, desafortunadamente, sabe quién eres tú. Sabe que tú has hecho un trabajo por el Señor antes de esta edad. Tú te enfrentaste a Él en el mundo que existió. Por tanto, Él ya sabe quién eres tú y es a ti quien te va a atacar. Por eso es que el Señor dice que uno hay que ponerse esa armadura de Dios completa. ¿Para qué? Porque Él te viene a atacar. ¿Tú me entiendes? A Él no le importa la gente que ya tiene engañada. Lo que le importa eres tú, porque tú sabes quién es Él. Continuando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escucha bien, no es una lucha de tanques, de pistolas, ni de aviones, ni nada. Todo eso está controlado por las huestes celestiales. Escucha. Sino que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo que se traduce de esta edad. ¿Quién es el gobernador de las tinieblas de esta edad? Es Satanás, pues. Siempre con el permiso del Padre. Por eso fue que Satanás le ofreció los reinos del mundo a nuestro Señor. Se los da si solamente se postra a adorarlo. Así es como viene Satanás. Él no quiere darte riquezas. Él lo que quiere es obtener tu alma. Él quiere tu amor. Y en ese engaño lo va a lograr. Ya la mayoría de la gente, desafortunadamente, creen una teoría del rapto, ¿verdad? Que es una falsedad. Eso no existe en la palabra de Dios. Pero la mayoría de los cristianos ya están creyendo y están listos para salir volando. Están listos para ir a adorar al falso Cristo.
darle el corazón a Satanás. ¿Qué te parece? Continuando. Contra huestes espirituales del maldad en las regiones celestes o celestiales. 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, nosotros estamos en un entrenamiento espiritual cada vez que estudiamos la palabra. Cada vez que se nos da una nueva verdad, la armadura de Dios es la palabra de Dios grabada en tu mente. Ese es el sello de Dios, capítulo 7 del Apocalipsis. El sello de Dios que llevan todos los elegidos en su mente es la palabra de Dios grabada en la mente, en tu frente. ¿Me entiendes tú? Hay que usar lo que tiene uno en la frente, en la cabeza, el cerebro. Hay que tomar las verdades de la palabra de Dios y dejar las falsedades de este mundo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es el día cuando Miguel, capítulo 12, versículo 7 al versículo 9 del Apocalipsis, es cuando Miguel arroje a Satanás a este mundo. Satanás viene a este mundo con sus ángeles. Viene a engañar al mundo entero. Ese es el día que el Padre dice que tú estás preparado para ese día. Te pregunto yo a ti, ¿estás preparado tú en verdad para ese día malo? ¿En la hora de la tentación? Cuando venga Satanás a engañar al mundo. 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ¿qué te tienes que proteger? Los lomos. ¿Qué? Con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. ¿Por qué justicia? Porque tú eres justo. Capítulo 8 de Romanos, capítulo 11 de Romanos. Aquellos que fueron justificados, justos, fueron glorificados. Los elegidos. Porque tú te enfrentaste a Satanás en ese mundo que existió y lo volverás a hacer nuevamente, porque eres justo y luchas por la justicia del plan de Dios. Continuando. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tienes que ponerte la armadura de Dios, el Evangelio de la paz. Tienes que llenarte de esa palabra. 16. Sobre todo, ¿cuál es la mejor protección? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, el acusador, que es otro nombre de Satanás, está en el cielo acusándote a ti día y noche cada vez que hacemos algo malo. Mira, dice, mira Padre, mira lo que están haciendo aquellos allá. Esos son los dardos que tira él para acusarte, el maldado, ¿me entiendes? Por eso te tienes que poner el escudo de la fe en Dios, de la palabra de Dios. ¿Tú me entiendes? Es la única manera. Continuando, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, escucha atentamente, y la espada del Espíritu, con mayúscula. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Que se te grabe eso en la cabeza, hermanos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si tú no la sabes, entonces ¿cómo te vas a defender? Satanás es mucho más inteligente de cualquiera de nosotros. Él estuvo en el jardín de Edén. ¿Por qué crees tú que tienes tu salvación si no sabes nada de la palabra de Dios? ¿Por qué dices tú que has obtenido salvación si no has pasado por la prueba de la hora de tentación? ¿Cómo vas a pasar esa prueba si no tienes la palabra de Dios grabada en tu mente, que es el escudo del Espíritu, la espada del Espíritu con la cual atacas y te defiendes tú? Hay unos que dicen que la mejor forma de defenderse es atacando.
Hermanos, cuando te llegue la hora, eso es lo que vas a hacer, porque no serás tú el que habla, sino que el Espíritu Santo que hable a través de ti. Marcos capítulo 13. Esa espada de dos filos es la palabra del Señor, así como se dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 16, que el Señor Dios Todopoderoso, Jesús el Salvador, que le sale una espada de la boca, es la palabra de verdad que sale de su boca, que Él la declara, la palabra escrita de Dios y nada más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por los elegidos, hay que orar para la dureza y para la fuerza de ellos, ¿me entiendes? Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, escucha atentamente, cuando uno tiene que abrir la boca para dar a conocer la espada del Espíritu, la palabra de Dios, mejor que sea la palabra de Dios y no la palabra tuya ni del hombre. Que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Te pregunto yo a ti, ¿cuántos hombres, pastores o reverendos, cuando abren la boca para predicar la palabra de Dios? No, hermanos, ellos leen un versículo por aquí, otro versículo por allá, y hacen toda una doctrina de 2-3 horas, hablando de un versículo, cuando tenemos 66 libros de la palabra de Dios, para que sea Él que hable y no nosotros. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de Él como debo de hablar. Esa es nuestra filosofía, hablar de la palabra de Dios y repetir palabra por palabra tal y como está escrita, para aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Para ti son estas palabras. 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo habré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hoy en día, en este mundo tan caótico, vemos a la población cristiana en una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque se han olvidado del primer amor, la palabra de Dios. 23, para concluir este capítulo y este libro. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así sea, que así se cumpla. Hermanos, hay muchos de ustedes que caminan sobre este mundo que llevan este sello de Dios, la palabra de Dios grabadas en sus mentes. La hora viene cuando vas a estar solo, solamente en comunión con el Señor. Pero uno de ustedes vale 10,000 de esos que están engañados. Por eso es que Satanás viene a atacarte a ti. ¿Tú me entiendes? Tienes que poner esta coraza, esta palabra de Dios en tu cabeza. Empieza a leer, empieza a estudiar, pídele al Padre que te dé, que te bendiga, que te dé palabras de sabiduría, que te encuentres un maestro que te pueda ayudar, ¿me entiendes? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, que hay diccionarios, hay bastante información donde tú puedes aprender más acerca de la palabra de Dios. Te agradecemos mucho tu atención en este libro. Agradezco mucho la oportunidad de haberles traído a ustedes otro estudio interesante de la palabra de Dios. No te olvides, Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga
Gracias por escuchar.